Chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar un nuevo grupo de biomoléculas. Ustedes saben que hasta ahora hemos estado tratando a las biomoléculas como bases moleculares de la vida, con gran importancia ya que forman parte lo mismo de las células que de los organismos. Hemos trabajado proteínas, lípidos, carbohidratos y en el día de hoy vamos a tratar sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, conocidos como ADN y ARN, el ADN ácido desoxirribonucleico y ARN ácido ribonucleico. En muchas ocasiones hemos visto en películas, series, buscando al asesino, buscando al violador, ¿verdad? Incluso para saber si una persona es pariente de otra, se hacen pruebas de ADN porque el ADN es la molécula de la herencia, como se le conoce, o la molécula que porta la información genética. En el caso del ARN también tiene gran importancia en los seres vivos debido a que él se encarga de la síntesis de una molécula de gran importancia como son las proteínas. Las proteínas encargadas de color de pelo, tipo de metabolismo, enzima y otras características de gran importancia. Entonces en el día de hoy vamos a desarrollar las características generales y los procesos que tienen que ver con estas dos moléculas. Este contenido que yo voy a dar ahora ya lo tocamos más adelante, en años anteriores, muy sencillo, pero voy a recordar. Vamos a hacer una pequeña comparación entre las moléculas de ADN y las moléculas de ARN. El primer criterio de comparación va a ser el número de cadenas. El ADN todos conocen que cuando lo dibujamos, lo vemos en una imagen, siempre está en forma de hélice. Dos cadenas unidas, ¿verdad? Enrolladas en forma de hélice. Van a ser dos cadenas de polinucleótidos unidas por puentes de hidrógenos entre sus bases nitrogenadas. Ahora, ¿qué es el nucleótido? El nucleótido es la unidad estructural del ADN. ¿Qué es esto? Bueno, van a ser pequeñas estructuras formadas por un grupo fosfato, una azúcar pentosa y una base nitrogenada, y muchos de ellos se van a unir por enlaces entre su grupo fosfato y el azúcar, y muchos de ellos van a unir largas cadenas, van a formar largas cadenas que a su vez se unen por puentes de hidrógeno formando una sola molécula de ADN. Dentro de ese nucleótido, el azúcar que caracteriza el ADN es el azúcar desoxirribosa. Esta D de desoxirribosa es lo que nombra, es por lo que la molécula toma su nombre, ácido desoxirribonucleico. De ahí viene por el azúcar que presenta. La otra parte de los nucleótidos tiene que ver con las bases nitrogenadas. Están aquí. Las bases nitrogenadas que representan a la molécula de ADN van a ser adenina, representada con A mayúscula, guanina con G mayúscula, citosina con la C mayúscula, y quiero que observen esta última base nitrogenada llamada timina. Esa timina caracteriza el ADN y vamos a observar que cuando vayamos a ver al ARN no presenta timina sino uracilo. Ahora, el ADN tiene gran importancia puesto que porta la información genética y brinda la clave química del ARN para la síntesis de proteínas. En el caso del ARN vamos a observar que hay una diferencia. No hay dos cadenas de ADN, sino una sola cadena. Esta molécula presenta una sola cadena también de polinucleótidos. ¿Por qué de polinucleótidos? Porque al igual que el ADN, el ARN tiene como unidad estructural al nucleótido. Ahora, ¿en qué se diferencian entonces? Si es nucleótido formados por nucleótidos igual, muy fácil. Además de las dos cadenas ADN y una sola ARN, los nucleótidos de las moléculas son diferentes. ¿En qué sentido? El azúcar presente en el ADN es la desoxirribosa, habíamos dicho que la D de ADN. El azúcar del ARN es la ribosa. ¿Ven la R? Y le da nombre a la molécula, ácido ribonucleico, por su azúcar pentosa que se encuentra en el nucleótido. En el caso de las bases nitrogenadas, vamos a ver que las tres primeras bases nitrogenadas son semejanzas entre las dos moléculas, son las mismas. ¿Qué las diferencia entonces? Muy fácil. La timina la voy a encontrar en el ADN, el uracilo lo voy a encontrar en el ARN. O sea que yo nunca voy a ver una molécula de ARN con timina. En el caso de la importancia biológica, el ARN
participa en la síntesis de proteína gracias a la clave que le brinda el ADN. A ver, les traje esta imagen para recordar algunas cosas que trabajamos durante la unidad de división celular. Cuando hablamos de procariota y eucariota, nosotros hablamos de ciertas diferencias. Cuando hablo de una célula eucariota, yo me puedo referir a una región nuclear definida, a un núcleo definido. Esta imagen representa evidentemente una célula eucariota. Esto que está en blanco representa el citoplasma de la célula. Obviamente esta línea va a ser la membrana citoplasmática y esta región bien delimitada con su envoltura doble va a ser la región nuclear. Ahora, ¿de qué está formado la región nuclear de la eucariota? Primero, como decíamos, una doble envoltura. ¿La ven aquí? Una doble envoltura que obviamente no es cerrada, no es una barrera, sí separa citoplasma de núcleo, pero entre algunos puntos voy a encontrar poros nucleares. Hay espacios en ciertos lugares de la envoltura para permitir la entrada y salida de sustancias. En la parte interna del núcleo voy a encontrar la cromatina. La cromatina no es más que la mezcla de ADN y proteínas histonas. ¿Ok? Un tipo de proteínas histonas que son las que voy a encontrar en el núcleo celular. Estos dos cuerpos oscuros que ustedes ven aquí, más oscuros, son cuerpos densos llamados nucleolos y depende su número de la especie en la que se encuentre la célula. Ahora, esto lo voy a observar así mientras esté observando la célula en la etapa de interfase. Vamos a recordar un poco qué es interfase. Cuando dimos división celular por mitosis y meiosis, de acuerdo al tipo de célula, decíamos que el ciclo celular de la célula tiene dos etapas. Una etapa de división celular que es antecedida por una etapa de interfase donde la célula se prepara para esa división. En la interfase todos sabemos que la célula se prepara, se multiplican los componentes, ¿verdad? Ahora, si yo observo esta célula en el momento de la interfase, yo voy a observar a la cromatina de esta forma, dispersa por todo el núcleo, ¿ok? Si la célula la estoy observando en interfase, no en división celular, la cromatina está dispersa por todo el núcleo. Ahora, ¿qué pasa? Si la célula ya entra en división celular, esta cromatina, ¿verdad? Ese ADN y esas proteínas histonas se van a comenzar a plegar, se van a comenzar a condensar, lo ven aquí, formando una estructura de gran importancia llamada cromosoma. Los cromosomas, que pueden ser de diferentes clasificaciones, en otro año vamos a aprenderlo, ¿verdad? Los cromosomas van a estar formados por estas paticas, que se llaman cromátidas, y una estructura central, como su nombre lo indica, llamado centrómero. En el cromosoma voy a ver pequeños segmentos de ADN a los cuales le voy a llamar gen. Todos hemos oído hablar de gen y el gen, la definición de gen la tienen en pantalla. El gen no es más que un segmento de ADN, ya decíamos que eran pequeños segmentos en el cromosoma, ¿verdad? Que porta la información genética, obviamente es ADN, y que esa información genética está determinada en la secuencia de bases nitrogenadas. ¿Qué es secuencia? Orden de bases nitrogenadas. No es la misma información la que se transmite si mi gen, mi pedazo de ADN, mi cadena de ADN tiene el orden adenina, guanina, citosina, así se cambia por X motivos y entonces cae citosina, guanina, adenina. Esto es una maquinaria perfecta, es un código genético que depende del orden de las bases nitrogenadas. Por lo tanto, la información genética que transmite el gen está determinada gracias a la secuencia u orden de bases nitrogenadas. Este gen tiene tres características. Se transmite de una generación a la siguiente, se expresa de acuerdo a las condiciones medioambientales y puede cambiar. ¿Ok? Ahora, en este esquema les relaciono características, propiedades del ADN con características del gen. Las propiedades del ADN son replicación, de ellas vamos a hablar más adelante, mutación
y transcripción. Aquí faltó una P, por favor. Entonces, la característica del ADN, la propiedad del ADN de replicación está relacionada con la característica del gen de que se transmite de una generación a la siguiente. Vamos a después a ver por qué. La transcripción está relacionada con la característica de que el gen se expresa, mientras que la mutación está relacionada con la característica de que el gen puede cambiar. Vamos a analizar la primera propiedad. La primera propiedad va a ser la propiedad de replicación. Cuando hablo de réplica, estoy refiriéndome a algo exactamente igual a lo que tenía. Entonces, antes de ponernos a hablar de las características de esta propiedad, quiero invitarlos a observar la imagen. Vamos a observar que en azul voy a tener una molécula de ADN. Ahí están viendo las dos cadenas unidas por puentes de hidrógeno. Siempre que haya una adenina en una cadena, va a existir una timina en la otra, puesto que las cadenas del ADN, las bases del ADN van a ser complementarias. Siempre adenina con timina, guanina con citosina. Siempre que haya una en una cadena, enfrente está la otra y vamos a observar aquí timina, adenina, guanina, citosina y siempre va a ser de esa misma forma. ¿Qué es replicación? Muy fácil. De una molécula de ADN yo voy a sintetizar, yo voy a formar dos moléculas idénticas a la que estaba. Para esto, si las cadenas se quedaran unidas, esto no podría ser posible. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Van a existir una serie de enzimas, en este caso ADN helicasas, que van a venir como tijeras cortando los enlaces por puente de hidrógenos entre las cadenas. Si yo corto ese enlace, yo puedo abrir la cadena. ¿Para qué? Puesto que cada cadena vieja, mírenla en azul, cada cadena vieja de ADN va a servir de molde para que se sintetice una nueva cadena unida a ella. Va a ser igual por complementariedad. Donde esté la G, van a ver aquí que está la C. Donde esté adenina, va a estar timina. De la otra cadena va a pasar exactamente lo mismo y voy a sacar al final dos moléculas idénticas a la que estaba. Dice que el proceso ocurre por un proceso de réplica semiconservativa. Réplica porque ya dijimos que obtengo exactamente lo mismo que tenía. Y semiconservativa porque cada molécula nueva va a tener una cadena vieja y una nueva. Una cadena vieja y una nueva. Semiconservativa se conserva la mitad. Ya dijimos que a partir de una se forman dos moléculas idénticas. Este proceso ocurre en el núcleo de la célula porque evidentemente el ADN está en el núcleo y si es a partir de él, tiene que ocurrir ahí. Y por último es un proceso regulado enzimáticamente, o sea que intervienen enzimas en el proceso. El segundo proceso, propiedad de ADN que tiene que ver y está relacionado con la expresión de la información, o sea, cómo esa información que llegó a mí siendo un huevo cigoto se va a expresar, digamos, este niño o niña va a tener color negro del pelo, piel oscura, tal tamaño, eso se tiene que expresar, es una información que se transmitió por replicación, pero que se tiene que expresar mediante la propiedad de transcripción. Ahora, ¿qué es transcripción? Fíjense, vamos a observar aquí. Y cuando yo observo esta cadena representada con unas bases nitrogenadas, yo voy a decir adenina, citosina, guanina. Y aquí esta base nitrogenada me va a indicar de qué molécula estoy hablando. Evidentemente, de una sola cadena de ADN. ¿Por qué? Porque la transcripción ocurre a partir de una sola de las moléculas de ADN. Entonces, a partir de una de las cadenas molde, esa cadena va a pasar lo mismo, se rompen las enzimas, la cortan, y una de ellas, de las dos cadenas de ADN, una de ellas va a servir de molde para sintetizar una nueva molécula que va a ser el ARN mensajero. Ahora, ¿de qué forma se sintetiza? Muy fácil. Yo dije que donde quiera que estuviera citosina, va a estar guanina. Donde quiera que esté citosina, está guanina. Donde quiera que esté guanina, está citosina. Donde quiera que esté timina, está adenina. Pero ojo, ¿qué va a pasar aquí?
Cuando haya una base adenina en el ADN, frente a ella en el ARN no puede haber una timina porque al inicio en la comparación dijimos que ARN no tiene timina. Por lo tanto, frente a una base nitrogenada de adenina en el ADN se va a poner una de uracilo en el ARN y esa va a ser la única diferencia. Aquí lo están viendo, frente a una adenina, un uracilo, frente a una adenina, un uracilo. El ARN no puede tener timina. En cambio de timina, pongo al uracilo. Entonces, mediante este proceso, chicos, se obtiene a partir de una cadena de ADN, una cadena de ARN. El proceso también ocurre en el núcleo porque es donde está el ADN y también es regulado enzimáticamente. Ahora, este proceso no termina ahí, o sea, la expresión de la información no termina en el ARN. Para que se pueda expresar la información, para que salga el color del pelo, el color, el tipo, no sé qué, tiene que sintetizarse una proteína. Y aquí entra un proceso de gran importancia que se llama traducción. Proceso mediante el cual ocurre la síntesis de proteína. Aunque después vamos a hablar de él, vamos a aclarar un poquito, aprovechando la imagen. Fíjense. ¿Cómo ocurre la traducción? ¿Por qué de ARN yo puedo pasar a sintetizar una proteína? Muy fácil. El ARN tiene o su información cobra sentido por cada 3 bases nitrogenadas. Fíjense, 1, 2, 3 y por cada 3 bases nitrogenadas a ese triplete yo le voy a llamar codón. Lo están viendo en las llaves. Al otro triplete le voy a llamar codón, al otro triplete le voy a llamar codón y así sucesivamente. 2 bases no me dicen nada. La información está por cada 3 bases que se llaman codón de ARN mensajero. Ahora, ¿cómo funciona? Muy fácil. Cuando el codón uracilo guanina guanina están juntos, van a sintetizar un aminoácido, ¿verdad? Para la hora de sintetizar la proteína va a entrar el primer aminoácido, en este caso triptófano. Sigue el proceso. El segundo triplete llama al segundo aminoácido de la cadena proteica llamado fenilalanina. Y esta fenilalanina se une por enlace peptídico, que ya lo conocemos, al triptófano. Entra en juego el tercer codón, guanina, guanina, citosina, y este va a llamar a la glicina, que es el tercer aminoácido, que también se va a unir a la cadena por enlace peptídico. Y el último, uracilo, citosina, adenina, llama al aminoácido serina, que también se une por enlace peptídico, formándose así la proteína o cadena polipeptídica mediante proceso de traducción. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar a la tercera propiedad de ADN y dice que es la mutación. De la mutación casi todos hemos oído hablar. Mutación es un cambio o una modificación en el ADN. De ADN, de la molécula de ADN voy a obtener una molécula de ADN cambiada o modificada. Vamos a observar aquí. Este ADN se está replicando. De la cadena original se está formando una cadena nueva y por este lado lo mismo. Durante esa síntesis, durante esa replicación, pueden haber errores. Errores que ocurren en muchas ocasiones, pero que son regulados y son resueltos. El problema es cuando el error no se resuelve y ocurre esto que está aquí. La copia correcta para que se formara el ADN idéntico debía ser moradita, pero por error, por mutación, esta se convirtió en una copia mutante que puede traer cambios tan sencillos como un cambio de color de pelo o tan graves como una enfermedad genética letal, por ejemplo. ¿Ya? Este proceso de mutación, ya dijimos que a partir de ADN se obtiene un ADN modificado, también ocurre en el núcleo. ¿Por qué razón? Porque ocurre a partir de ADN y ahí es donde está él. Y además también es un proceso regulado enzimáticamente como el resto de procesos que hemos estudiado. Ahora, habíamos hablado en la diapositiva anterior, habíamos hablado de la síntesis de proteínas. Ya les expliqué que ocurre de ARN mensajero a proteína. Ese proceso que analicé aquí de ARN a proteína no ocurre en el núcleo. Acuérdense que el ARN
se copia del ADN, sale al citoplasma y cuando va a ocurrir la síntesis, él entra a un orgánulo importantísimo llamado ribosoma. Entonces, ¿qué características va a tener la síntesis de proteína? Primero, ocurre mediante el proceso de traducción. ¿Por qué se dice traducción? Porque se están traduciendo los codones de ARN en aminoácidos. O sea, ¿qué quiere decir tal codón? Tal aminoácido. Se estoy traduciendo, por eso se le llama proceso de traducción. Dice que se obtiene a partir de una molécula de ARN mensajero una cadena polipeptídica o proteína. Ocurre en el ribosoma, ya lo dijimos, es un orgánulo que se especializa en la síntesis de proteína en la célula. ¿Ok? Es el único proceso de los que hemos estudiado hoy que no ocurre en el núcleo de la célula. Y por último, es un proceso regulado enzimáticamente como el resto de procesos, porque las enzimas tienen una gran importancia aquí. Entonces, fíjense, recuerden siempre que síntesis de proteína ocurre por el proceso de traducción de los codones de ARN en aminoácidos. Chicos, espero que hayan entendido todo. Las dudas que puedan tener para resolver el deber, no me las dicen, ¿verdad? Cuando nos reunamos en las tutorías. Buenas noches.